Shalom, shalom, un cordial saludo de parte del grupo Mujeres de Torah. Y como cada semana un nuevo estudio hoy a cargo de la Hot Rosemary, que lleva por nombre ¿Para qué fuiste llamada? Así que te invito a escuchar el audio. Shalom, mis amadas. Espero que estén bien. Agradecida de su presencia. Esta noche vamos a compartir un tema que lo había investigado una vez y lo había compartido, pero desde una perspectiva mezclada. Sí. ¿Por qué mezclada? Bueno, porque cuando yo estudié este tema del llamado del abacados, tenía mucha ignorancia. El llamado que yo entendía y creía era que estás llamada para ministrar, para pescar, para evangelizar, para conquistar los corazones. Pero en estos últimos 2 años, yo he entendido que nuestro mayor llamado es la obediencia de la Torah y que nuestro llamado es a ser hijas que obedecen la voluntad de su padre, y la voluntad de su padre es la Torah. Te escucha bajito. Para mí, cuando yo compartí este tema, era como fuerte, eran como galletas, porque estábamos todas las que estamos aquí, me imagino, acostumbradas en las iglesias cristianas a compartir y a quizás hasta dirigir una audiencia, a ministrar, a predicar, a saltar, a brincar y a por allá. Entonces, cuando tú recibes ese tuntum de Yahshua, de Yahweh, que tienes que bajarte de, como se dice por ahí, de ese altar, entender y discernir que tu llamado como mujer es uno, que tú estás para enseñar a otras mujeres, adolescentes, a niños, y si en tu caso existe la oportunidad de compartir la palabra con otros varones porque no haya otro que sepa, pues ahí puedes tomar la batuta, pero no a tener esa supremacía, egocentrismo, esa vanidad de que nos ungen, nos llaman, y te señalan y te dicen estás llamada a ministrar, evangelizar por las naciones, te veo grande, te veo en multitudes, te veo visitando países, te veo como adoradora, como profeta. No sé si pasaron por ahí. Yo sí. Te veo así, te veo asado, pero también cuando tienes la oportunidad de compartir con muchas personas la palabra y la gente te acerca, te abraza y te llena de epítetos hermosos y dicen, ay, pero qué bien lo hace, qué bueno, me gusta que usted lo haga, que nos visite, etcétera, etcétera. Entonces hoy yo te voy a compartir algunos textos de la palabra de hombres que fueron llamados, cuyas palabras que ellos hablaron fueron manifestadas. Pero estos hombres tienen algo en común muy fuerte, y es la obediencia por encima de su voluntad. ¿Cómo así? Porque yo puedo estar llamada, como dije al principio, mi primer llamado es ser hija. Y para yo ser hija, la palabra me dice que yo debo de obedecer. Dice que fuimos llamados a ser sus hijos, sus hijas. Pero a veces yo no quiero ser hija. No quiero ser hija, porque yo quiero obedecer mi deseo, mi carne, mi voluntad, lo que me hace sentir bien a mí. Pero yo no me detengo a saber si eso es lo que hace sentir bien ante el abacados. Y hay muchos hombres que han pasado por eso. Siempre me gusta mencionar a David porque David pasó todo. Fue llamado rey, pero que le pusieron la corona, pero él entendía que merecía sentarse en la silla. Pero antes de él sentarse en la silla de rey, gobernar como rey, ser obedecido como rey, fue humillado.
y tuvo que reconocer que había un Rey Supremo, tuvo que humillarse y tuvo que obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, las que puedan ahí leer en sus Biblias, vamos a leer Jeremías. Estas son las palabras de Yimerjá, nombrado por Yahweh el hijo de Iquiyá, uno de los Coanim que habitaban en Anatot, en territorio de Benjamín. La palabra de Yahweh vino a él durante los días de Yeshiva, el hijo de Amón, rey de Yahudá, en el año 13º de su rey. También vino durante los días de Jehoiaquín, el hijo de Yeshiva, el rey de Yahudá. Continuando hasta el año 10 de Shitidá, el hijo de Yeshiva, rey de Yahudá, hasta que Jerusalén fue llevada cautiva en el mes 5. Es importante esta palabra, fue llevada cautiva. ¿Por qué? Porque a Jeremías le tocó hablarle a un pueblo que estaba fuera de su confort, fuera de su tierra, un pueblo desterrado, exiliado, o sea, a mí, que me sacaron de mi pueblo, de mi provincia, me quitaron lo que yo tenía, me mandaron a otra tierra, viene un hombre a decirme lo que yo tengo que hacer. Entonces imagínense ese escenario. Ya de por sí, si a mí me dicen que yo tengo que decirle a mi familia, ustedes están en lo incierto, esas creencias que ustedes tienen en la Virgen, eso no es así. Yo, ahora mismo, yo digo, ¿para qué? Yo no voy a contender con ellos, ellos van a seguir creyendo en su virgencita. Y yo voy a seguir creyendo en mis creencias firmes. Lo que nos une es un vínculo que yo debo respetar y ellos deben respetar a Dios. O sea, yo me estoy poniendo yo, si a mí me toca Jeremías, hablarle a una multitud de personas desconocidas, que él no sabe lo que piensan, pero sí había algo en común, y era que todos estaban pasando mucho trabajo, estaban viviendo un desierto y una hostilidad porque estaban en el exilio, estaban desterrados, habían sido sacados de su lugar de origen. Y dice la palabra en el verso 4, aquí está la palabra de Yahweh que vino a mí. Antes de que te formara en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te aparté para mí. Yo te he nombrado para ser profeta a las naciones. Este verso se lo han ministrado a todo el mundo. Y te dije, oh Yahweh Elohim, yo ni siquiera sé cómo hablar. Soy solo un niño. Pero Yahweh me dijo, no digas, soy solo un niño, porque tú irás a quien quiera que yo te envíe y hablarás cualquier cosa que yo te ordene. Fíjense bien lo que pide nuestro Padre. Y si usted y yo lo analizamos, eso está desde el principio al fin. Cuando Él nos pide algo, nosotros siempre cuestionamos. Pero cuando Él pide algo y nos envía algo, Él sabe ya cuál va a ser la respuesta de eso. Él no está probando a quien tú le vas a dar el mensaje. Él está probando nuestros corazones, nuestra obediencia primero. Porque yo no te puedo decir a ti que obedezca la Torah si yo no la obedezco. Ya vimos que Jeremías, al igual que otros, puso la queja, la excusa y yo no puedo. Eso es normal. Pero Yahweh me dijo, no digas solo soy un niño, porque tú irás a quien quiera que yo te envíe y hablarás con cualquier cosa que yo te ordene. Cualquier cosa. Fíjate que él no mencionó personas, cualquier cosa. Porque a veces, para que la palabra sea manifestada, no es dicha a los hombres, sino a la naturaleza, a la creación. Y las palabras de Jeremías fueron tan fuertes que muchas no se han todavía. Noten
tenga temor de ellos, porque yo estoy contigo para rescatarte, dice Yahweh. Entonces Yahweh extendió su mano y tocó mi boca. Y Yahweh me dijo, así yo he puesto mis palabras en tu boca. Recuerden que tenemos la promesa que Él escribe la Torah en nuestros corazones. Amén. Y aquí a Jeremías le dice, yo he puesto palabras en tu boca. Porque Jeremías le dijo, yo no sé cómo hablar. He aquí, hoy yo te he nombrado sobre naciones y reinos, para arrancar, para desarmar, para destruir, demoler, para edificar y plantar. Esta también es una profecía que se la dieron a todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿qué voy a arrancar? ¿Qué voy a destruir? ¿Qué voy a demoler? ¿Qué voy a edificar? Pues hay algo que hay que demoler, la vieja naturaleza. Amén. Hay algo que hay que destruir, el deseo de hacer el mal. Y hay algo que hay que plantar, la obediencia. ¿Y qué hay que hacer? Edificar. ¿Cómo? Hay que edificar sobre los errores cometidos atrás, que marcan nuestro presente y a veces dibujan nuestro futuro. Porque todos venimos con pecados, pero esos pecados tienen consecuencias y ahí es que tenemos nuestro gran problema con el llamado. Que entendemos que una vez nosotros estudiamos Torah, tenemos por ahí la pequeña idea de que somos perdonados 100%, o gracia sobre gracia. Claro que existe la gracia, claro que existe el perdón. Pero si usted se corta un dedo y le dan puntos en un hospital, usted le van a quedar unas señales de heridas. Asimismo, el pecado deja señales, deja heridas. Por eso es que hay que edificar, estructurar. La palabra de Yahweh, no a mí preguntando, primer ya, Jeremías, ¿qué es lo que veo? Yo respondí, yo veo una rama de almendra, chaqué en hebreo. Y ahora voy a compartir un poquito de cuando ya lo vimos en la paracha hace una semana, cuando llama Moche. Ahora Moche estaba atendiendo las ovejas de su suegro Yitro, el sacerdote de Midian, guiando al rebaño hacia el lado extremo del desierto. Él llegó al monte de Elohim, Oré. El malá de Yahweh se le apareció en un fuego ardiente desde el medio de una zarza. Él miró y vio que a pesar de que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba. Moche dijo, voy a ir allá y ver esta sorprendente visión, ver por qué la zarza no se está quemando. A veces no es una zarza que es visible, palpable. A veces ese fuego está en tu interior y ese fuego te quema para que tú vayas en el camino de la obediencia. Porque a veces, miren lo que dice ahí, yo voy a ir allá. A veces nosotros queremos hacer cosas para comprobar si es verdad que nuestro abacados está trabajando en nuestras vidas y está cumpliendo lo que nos muestra. Ya Moche está viendo algo impresionante con sus ojos, pero dice que quiere ir a verlo, quiere ir a palparlo. Así mismo somos nosotros. Nosotros sabemos que tenemos el privilegio, la grandeza de conocer la Torah, pero queremos ver más allá, agarrar algo, sentir ese fuego. Pero yo te pregunto, ese fuego que quieres sentir, ¿es el fuego que quema adentro o el fuego que quema afuera? Porque el que quema afuera lo haces tú, el que quema adentro te lo das tú. Dice, Moche, déjenme un segundito, aquí se me corta. ¿Cuál capítulo estás leyendo, amada? Es el llamamiento de Moisés, es en Éxodo.
pero no recuerdo el capítulo ahora. Te lo paso en breve. Dice el verso 4. Cuando Yahweh vio que él había ido a ver, Elohim lo llamó desde el medio de la zarza. Moche, Moche, él respondió, aquí estoy. Él dijo, no te acerques más, quita tu sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Dice el verso 6, yo soy el Elohim de tus padres. Él continuó, el Elohim de Abraham, y el Elohim de Jacob. Moche inclinó su rostro porque tenía miedo de mirar a Elohim. Yahweh dijo, yo he visto cómo mi pueblo está siendo oprimido en Israel. He oído su clamor por rescate de sus amos, porque conozco el olor de él. O sea, en medio de que Él hace un trabajo especial con nuestras vidas, que nos llama, que nos ama, que nos rescata, que oye nuestro clamor. Él no acude de una vez, porque recuerden que dicen que duraron 400 años siendo esclavos y que un día Yahweh se acordó de él y eligió un hombre, llamó a un hombre para ayudar a su pueblo a salir de ahí. Pero sigamos escuchando la historia. Yo he descendido para rescatarlo de la tierra y sacarlo de este país a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye con leche y miel, el lugar de los Kenaní, Morí, Perizí y Jebús. Y el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y yo he visto que terriblemente los intayim oprimen. Por lo tanto, ahora ven, Disculpame. yo te mandaré a Faraón. Disculpame. Ok. Por lo tanto, ahora ven y yo te mandaré a Faraón para que puedas guiar a mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Misrayim. Moche dijo a Elohim, ¿quién soy yo? ¿Qué yo he de ir a Faraón y guiar a los hijos de Israel fuera de Misrayim? Y él respondió, yo de cierto estaré contigo. Mi palabra será tu ayudador. Tu señal que yo te he enviado será que cuando guíes al pueblo fuera de Misrayim, tú adorarás a Elohim sobre este monte. Fíjense que tanto a Jeremías como a Moisés, él le habla de que va a ser su guía, que va a ir con ellos, que va a ser su ayudador. Y es importante que entendamos que cuando nosotros estamos en la Torá, no debemos ser nuestra propia guía. Debemos de permitirle al abacador que nos guíe. ¿Y cómo? Yo no lo oigo, yo no lo siento. Claro, tenemos que aprender a identificar cuando nuestro Abba nos está hablando. Él no va a venir a hablar como yo te estoy hablando, pero su Torá es la que nos habla de cómo caminar, de qué debemos hacer. Tenemos la herramienta de la oración, del tiempo a solas, en estudio, para comprender y discernir qué es lo que Él nos está pidiendo o qué debemos hacer. Voy a leer otros versos del llamamiento de Ezequiel. Él me dijo, ven Adán, ponte en pie, quiero hablar contigo. Dice el verso 2. Según me habló el Rúa, entró en mí y me puso sobre mis pies, y lo oí a él que me estaba hablando. Ustedes notan que a cada una de los profetas que hemos mencionado, a cada una de las personas, se le mostró de una forma diferente. Sin embargo, todos tienen en común algo. Cuando nuestro Abba nos va a hablar, nos va a instruir, no es a la carrera. Y es ahí donde quiero detenerme. Yo lo hablo por mí. Siempre ando rápido. Cuando nuestro Padre nos va a mostrar algo, es en la quietud, en la tranquilidad y en su shalom.
tienes un clamor, tú tienes una petición, tú tienes una súplica, si tú estás como un papagayo y llorando, no, así no. Tú tienes que ir a la quietud, a la tranquilidad, para tú poder tener tu oído atento, tu corazón dispuesto y tu mente en orden, para que nuestro abacados pueda traer sabiduría a nuestro corazón y a nuestra mente. Ninguno de estos hombres andaba corriendo. Todos estaban haciendo algo y debieron detenerse. Y aquí es que quiero hacer más hincapié, porque nosotros venimos con unas costumbres y es de que somos llamadas a esto, aquello y aquello. Lo primero es que somos llamadas a ser hijas, no a ser evangelizadora, ni pastora, ni profeta. Hija. Y ser hija, ser hijo, habla de obediencia a la Torá, pero habla de no ir a la carrera, porque ninguno de los hombres ni mujeres que fueron llamados a hacer algo trascendental andaban corriendo. Hasta el patriarca Jacob tuvo que detenerse para comprender el propósito que nuestro Abba le estaba trazando y para cambiar el rumbo como se estaba conduciendo. Dice luego, lo repito, el Ruach entró en mí y me puso sobre mis pies y lo oí a él que me estaba hablando. Y él dijo, ven Adán, yo te estoy enviando a la casa de Israel, ellos que me provocan, quienes me han provocado. Ellos y sus padres han transgredido contra mí hasta este mismo día, porque ellos son desafiantes. Escuchen aquí, hijos de corazón duro. Yo te estoy enviando a ti y tú le dirás, aquí está lo que Yahweh Elohim dice. Tanto si escuchan o no esta casa provocadora, aún sabrá que un profeta ha estado entre ellos. En cuanto a ti, Ben Adán, no tengas temor de ellos ni de sus palabras. Nuestro Padre es muy preciso cuando nos toca la puerta, cuando nos hace el llamado a ser partícipes de su nombre Kadosh y del conocimiento de la plenitud de su Torah. Y es celoso porque no todo el mundo tiene este privilegio. Exacto. Fíjense que a ambos hombres, a los tres que hemos mencionado, a Jeremías, Moisés, Ezequiel, le dice que él sabe a dónde lo va a enviar. Pero más aún le dice que sabe que lo está enviando a un pueblo de corazón duro, a hijos de corazón duro. Y fíjense que dice más abajo el verso, no tengas temor de sus palabras, ni te desanime por sus miradas. A él, el mensaje de la Torah duele. No es para todo el mundo. Es una carga, por eso dice, si te pesa, no camine conmigo, suéltame porque pecas más. Fíjate lo que le dice, cuando miré había una mano extendida hacia mí sujetando un rollo. Él lo extendió delante de mí y estaba cubierto de cintura por delante y por detrás. Escrito en él habían lamentos, endechas e infortunios. Recuerden que le digo ahorita que nuestro Padre sabe el presente, el ayer y el futuro que yo no he visto. Por tanto, la obediencia está hecha para nosotras, no para Él. La prueba, como le quieren decir, estoy en prueba, tengo la escasez, tengo la salud, el que está vacía la nevera, que esto, que falta aquello. Eso está hecho para nosotros. ¿Para qué? Para purificar tu corazón, para purificar mi corazón, para purificar mis emociones. Porque no es lo mismo estar bien y dar gracias que estar mal
y sentir gozo. Y no es lo mismo estar alegre que tener gozo. O como decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme con lo mucho y con lo poco. Eso tiene un precio de dolor, de enseñanza. Usted estar contento con el plato vacío y usted dar gracias, eso tiene un precio y una madurez. Y tú no cuestionarte o tú no llenarte de una ira, de una rabia, y tú puedes decir, ¿por qué? Y hacer cuantas cosas. Se me ha ido la luz por aquí. Voy a tener que apagar la PC. Jonás recibe un llamado como el que reciben ustedes y yo hoy. Que nadie lo quiere llevar. Porque para qué, yo dije ahorita, ¿y para qué yo le voy a hablar que a mi familia, que a un amigo que están en el cristianismo, si ellos no me van a entender? Pues a Jonás le pasó lo mismo. Y ya ustedes se saben la historia. Pero fíjense que Jonás tuvo que pasar muchas situaciones. Sí. Tragárselo una ballena, vomitarlo, porque Jonás era terco. Nosotras somos tercas, lo tenemos la terquedad como mujeres. Somos muy tercas. Y somos como Jonás, que vemos y no creemos. Jonás era terco, orgulloso, arrogante. Jonás era tan arrogante, tan falto de humildad, que nuestro Abba le dijo que él iba a hacer que el pueblo creyera. Y Jonás se puso bravo. Sí. Se enojó, Así te pasa a ti, a mí, que a veces nuestro padre dice, tú ves ese caballo, ese va a saber más Torah que tú. Y tú dices, mentira. Entonces, así era Jonás. Jonás hubiera sido un discípulo mío y yo así me pongo como como que soy una divinidad y con un martillo y le hago ¡pam! Yo no le hubiera tenido paciencia. Jonás no tenía piedad ni bondad. Destrúyelo, no me ponga a mí a coger lucha, quémalo. Y ese es nuestro pensar. Nosotros tenemos mucho que ver con Jonás, muy parecidas a Jonás. Voy a leer primera de Pedro 2, versos 9-10. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Coanín del Rey, una nación K2, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas de que Él los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Yahweh. Antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia. Ustedes no me escogieron a mí. Perdón, déjenme copiar esto que se me va a apagar la PC. Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y yo los he preparado para que vayan y den ¿qué? Fruto que permanezca, para que cualquier cosa que pidan del Padre en mi nombre, Él se las dé. Primera de Tesalonicenses 5, verso 24. El que los está llamando es fiel y lo hará. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Segunda de Tesalonicenses 28. Además sabemos que Yahweh dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo con su propósito. A ver que no se me apague. Primera de Corintios 1, si me pueden ayudar. Primera de Corintios 1, verso del 24 al 27. Anótenlo, por favor.
1, capítulo 1. Sí, verso del 24 al 31. Dice, Y más para... Filipenses 3. Sí, avísame, ¿eh? Sí, Efesios 4 y Primera de Pedro 1, verso 14 al 17. Y Primera de Pedro 3, verso 9. Primero, No devuelvan. bueno, voy a leer Primera de Corintios 1, desde el 24, ¿no? Dice, ¿te caíste, amada? Un segundito, que no tengo luz, se me fue la luz en Sí, casa. re oscuro. Vamos, chicas, yo voy leyendo. Más para aquellos que son llamados, sean judíos o griegos, este mismo Mashiach es el poder de Yud-Hei Bat-Hei y la sabiduría de Yud-Hei Bat-Hei. Porque los absurdos de Yud-Hei Bat-Hei es más sabio que la sabiduría de la humanidad, y la debilidad de Yud-Hei Bat-Hei es más fuerte que la fortaleza de la humanidad. Solo mírense a ustedes mismos. Hermanos, miren a lo que Yud-Hei Bat-Hei ha llamado. No muchos de ustedes son sabios por la medida del mundo. No muchos tienen poder o nobleza de nacimiento. Pero Yud-Hei Bat-Hei escogió lo que el mundo considera absurdo para avergonzar al sabio. Yud-Hei Bat-Hei escogió lo que el mundo considera vil para avergonzar al fuerte. Y Yud-Hei Bat-Hei escogió lo que el mundo mira con desdén, como común o que considera como nada, para hacer como nada lo que el mundo considera importante, para que nadie se jacte delante de Yud-Hei Bat-Hei. En su quehacer que ustedes están unidos con el Masías Yahshua, el cual de parte de Yud-Hei Bat-Hei es sabiduría para nosotros y justificación, Kedushá y salvación, o sea, Yeshua, salvación. Por lo tanto, como dice el Tanakh, el que se quiera jactar, que se jacte acerca de Yud-Hei Bat-Hei. ¿Te llegó la luz? Qué tremendo. Llegó, se fue, tengo que esperar un ratito. Bueno. Qué tremendo. Tremendo. Lo que acabas de leer. Ahí no hay que agregar más nada porque ahí te habla de que tienes que despojarte y entender que todos los flores son para el Abacados y para Yeshua. Hay que distinguir a quién es que se le da la adoración y la alabanza. Porque a veces se comete el error, que es algo que traemos del cristianismo, de que Yeshua. Y hay un orden, hay una jerarquía. Dice lo que pidan, y ya lo leímos, lo que pidan en el nombre del Hijo. Entonces, mis amadas, todas tenemos un llamado, todas tenemos un propósito, un servicio, pero mi primer servicio es ser hija, uno mismo, tener obediencia. Llamado. Si yo no entiendo eso de ser hija, de ser obediente, no me sirve de nada yo venir a compartir aquí la palabra con ustedes. Porque cualquiera puede hablar, cualquiera puede levantar una mano, pero no cualquiera puede obedecer. Cualquiera puede hacer, si sabe hablar, cualquiera puede ser ahora con las redes sociales, cualquiera puede ser un influencer, puede ser un youtuber. Sin embargo, el que da la palabra real y verdadera
y da la enseñanza genuina, no tiene muchos seguidores, no tiene mucho like, ni tiene mucha gente que le da. Porque todo es lo que alimenta el oído, lo que alimenta la vista, lo que te dicen que te gusta. Y es difícil. A mí me encantaba un salir a orar, un salir a compartir la palabra. Pero cuando yo empecé a conocer la Torah, yo tuve que entender y aprender que no es lo correcto. Que yo puedo reunirme con ustedes, aprender, discutir un tema, pero no puedo andar caminando y chancleteando, incluso donde no me quieran oír, porque nos enseñaron que a todo el mundo había que darle la palabra, diciendo la misma palabra que la perla no se le da a los cerdos. Entonces, hasta para saber con quién usted va a compartir la escritura, tiene que ser entendido y tener discernimiento. Y vemos que cada persona que llama a nuestro Abba tiene su carácter, tiene su forma de ser. Lo primero que venció en Jeremías era que Jeremías también era un chin como terco y malcriado. Yo no sé hablar. Y con Moisés también tuvo que vencer su personalidad. Pero el que más me gusta de todo y me intriga es Jonás, porque Jonás es el que más se parece a nuestros tiempos, a nuestra forma de ver la vida. Jonás, viendo que nuestro padre le dijo que se iba a manifestar en un pueblo, que le iba a tener piedad, le dijo no. Y a mí, no. A veces tú quieres ir donde no te están llamando, pero sin embargo, donde te están llamando, tú sales corriendo. Donde no te están tocando la puerta para que vayas, tú quieres ir a poner tu cuerpo, tu voz. Pero donde realmente el Padre te dice, ahí es que te necesito, de ahí tú sales corriendo. Y hay un lugar que tú necesitas colocarte y ponerte de pie como se pusieron estos hombres y detenerse. Y ese lugar es tu casa, ese lugar es tu familia. Si tú no tienes el potencial para tú levantar, edificar tu casa, tu vida, no te presentes donde ninguna hermanita, donde ningún hermanito, ni en ningún templo, ni en ninguna reunión, a tú levantar la palabra del Abba. Yo te lo estoy hablando por mi experiencia. Sí, claro. Porque cuando tú no estás fortalecida sobre la roca, sobre un cimiento, sobre un conocimiento, sobre una verdad, y tú andas, como dice la Reina Valera, como la hojarasca que el viento te lleva y te trae, ni eres de aquí, ni eres de allá, pero no eres basura seca, ni eres basura verde. Dice la hojarasca, como la hojarasca se la lleva el viento. Eres llamada hija, llamada a obedecer. La gente le gusta hablar mucho de ministerio. Hay un ministerio que nadie lo habla. ¿Tú sabes cuál es? La boca, la frente, el pensamiento, el oído. O sea, tú edifícate, constrúyete, reedúcate en la base de la Torah y empieza a levantar tu casa. Porque a veces nosotros tenemos la casa desbaratada, hecha nada. La relación con los hijos, con el esposo, con los vecinos, con la mamá, con el papá. Y así nosotros queremos salir con un estudio debajo del brazo y presentarnos delante y hablarle de la Torá, y queremos orar, levantar las manos, queremos cantar. No, te estás poniendo soga en tu cuello. Lo que sale de ti es lo que tú estás viviendo como persona.
Y eso lo hablan hasta los psicólogos, los psiquiatras, los motivadores. Te hablan de que primero tú tienes que formarte para que luego tú puedas formar a otro. Yo no suelo compartir estudios muy rebuscados porque yo no tengo ese conocimiento. Yo te hablo de mi reflexión, de mi caminar, de mi vivir, de lo que me ha tocado, de mi llanto, de mi alegría. Y yo te puedo exhortar hoy que si tú no te levantas a ti misma, te construyes, te educas, te fortaleces, tú no puedes compartir nada, ni una reflexión. Y muchos van a decir, yo lo que está hablando es ahí. A mí Dios me llamó, porque la palabra lo dice en Mateo, a llevar el evangelio. Pues así como tú estás, que no estás formada, que no estás construida, sal a llevar el evangelio por tu casa. Sal a caminar. Y cuando tú regreses, que tú lo hagas durante 2 o 3 días, tú me vas a decir cuál es tu resultado. Y luego, haz el siguiente ejercicio. Esos 3 días que tú saliste a predicarle al barrio, cógetelo para predicarte a ti. Cógelo para hablar contigo de cómo está tu casa, cómo está tu vida. Yo tengo una amiga que la aprecio mucho y ella ha vivido procesos muy fuertes. Ella en una iglesia hasta conocida es adoradora, como le dicen, levita, ella me dice. Y yo le digo que ya los levitas no existen, porque la tribu de Leví no sé dónde está, pero tiene un talento y un corazón impresionante y yo se lo reconozco. Entonces, que le falta crecimiento, que le falta madurez, porque hay un tiempo que tú no puedes buscar tu gloria, que tú tienes que cubrirte, taparte y estar, mira, acuartelada, como dice la escritura, en tu aposento alto, metida con la palabra y metida contigo. ¿Sabes para qué? Para que cuando tú salgas de ahí, tu rostro esté tan resplandeciente como el de Moisés. Porque a veces nosotros queremos salir, pero no es salir para que el poder sea manifestado, es para que la gloria de nosotros sea vista. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu llamado? ¿A que la gloria tuya se vea o que el poder de Yahweh se refleje cuando tú te mueves, cuando tú caminas, cuando tú sales? Cuando usted está edificada, donde quiera que usted se mueve, hasta su voz tiene que transformar vida, su pisada, su hablar, su porte, su templanza. Usted no tiene que hacer nada, sencillamente con hablar. Usted está dejando una huella. Cuando usted haga estos ejercicios y pasen 2 o 3 semanas, y usted esté quieta, sentada, y usted converse con una amiga, con un familiar, y le digan qué paz tú tienes, qué paz tú me traes, diga que usted ha hecho un trabajo importante, que usted está cumpliendo su llamado. Pero cuando nosotras lo que traemos a nuestra misma vida, a la vida de nuestros hijos, es inseguridad, inestabilidad, dolor, tristeza, estamos en desorden y tenemos que ordenarnos y disciplinarnos. ¿Yo estoy disciplinada? No, yo estoy en eso, aprendiendo a tener disciplina, aprendiendo Torah. ¿Yo le dedico 5 horas a la palabra? No. Yo tengo que dedicarle más tiempo. Yo tengo que encontrarme más con mi Abba, conocerme más, centrarme más. Pero eso yo no lo voy a conseguir caminando, ni orando casa por casa. Yo lo voy a nuestro Abba.
Y quiero dejarla con eso esta noche. ¿Tú quieres saber cuál es tu llamado? Obediencia, porque tú eres su hija. Pero tú quieres saber cuál es tu talento, tu rol. Detente, escúchalo y trabájate a ti. Edifícate. Porque si no te edificas, no puedes darle nada a nadie. No vas a hacer luz, no vas a hacer aceite, no vas a hacer una hija. A veces hay hermanas que cuando hablan con uno, lo llenan de desánimo, de tristeza, y no debe de ser. Aunque usted esté caído, triste, desolado, y usted me lo cuente, tú no puedes ser un ente de que tú me sumerjas en eso. Yo estoy para acompañarte, para que tú me digas lo que te está pasando, y yo exhortarte, darte consuelo. Pero si tú llenas mi vida de la misma tristeza que tú tienes, me debo revisar yo y debes revisarte tú. Porque nosotros tenemos que ser ente para crecer, no para que nuestros hermanos caigan al igual que nosotros. Y hoy esto está pasando mucho con nuestra familia de la Torah. La mayoría de las personas están en el suelo y vamos todos cayendo en el mismo círculo. Caemos en el mismo círculo porque lo que buscamos más es hablar y andar caminando aquí, caminando allá. No. Aposento alto, oración, Torah, y tú vas a ver cómo resplandece esa palabra que nos gusta tanto. Él me llamó a ser obediente. Él me llamó, me escogió entre las naciones, me limpió, me recogió. Sí, eso es verdad, pero te llamó a la obediencia y te llamó a hacer luz, a hacer aceite, a hacer lámpara encendida. Te mandó a hacer olivo. Así que mis hermanas, las dejo que su luz resplandezca sobre ustedes. Amén. Así que pueden dar sus comentarios y aportar sus textos. Bueno, yo, hermoso el estudio, siempre lo he dicho, como vos acabas de decir ahora, de que vos tenés ese don de poder hacer un estudio reflexivo que llega a los corazones, ¿verdad? Que no tienes la capacidad de, no sé cuál es el término que utilizaste, pero yo lo llamo profundizar un estudio, ¿verdad? Yo puedo decir algo, soy maestra en mi vida secular. Cuando yo entro en la Torah, que llevo 3 años estudiando, 3 años, ya yo me creía, claro, vengo del cristianismo, donde era profeta, donde el pueblo se movía al poder, donde la gente caía cuando llegaba la profeta. No, todavía a veces en la noche me acuerdo que hago las cosas que hacía y me da vergüenza. ¿Me entendés? Porque ese era el poder de Dios. Y entonces cuando yo llevo 3 años en la Torah, por aquí, por esta misma sala, voy pasando y estrilando, enojada, Padre, ¿por qué si yo estudio tanto? Escuchen el dedito, si yo sé tanto, ¿por qué no me llamas para ir a predicar, ir a llevar la palabra? ¿Viste? Todavía estaba con esa mentalidad cristiana. Y yo me acuerdo la visión, la amada Rosemary no me deja mentir que yo no soy profeta, tengo visiones, sí. Y vi una novicia. Ustedes saben que es una novicia, ¿verdad? Era un círculo de unas novicias y entre esas estaba yo con el gorrito. Y yo le pregunto que por favor me dé claridad a esa visión. Y él me dijo, busca. Yo busqué el significado de novicia, es novata. O sea que el papá me estaba diciendo, sos una novata. Vos no tenés ni idea.
Y hoy pido perdón. Hoy pido perdón. Pero es verdad lo que dice la amada Rosemary. Y yo me atrevo a decírselos. ¿Sabe qué es lo primero que nosotros tenemos que quitarnos? El ego. El ego. Es como cuando vos limpias un objeto, vos querés que quede brillante, que se vea lindo, hay que algo y ponerlo bien lindo, limpiecito. Bueno, lo mismo, hay que quitar el ego. Y yo quería cerrar con esto, dice, ¿acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Vos imaginate, o sos dulce o sos amarga, pero las dos cosas no se pueden mezclar. Ese es mi mensaje y termino con esto que me escribe la amada Sandra, que en la foto que envía se ve que estaba llorando, ¿verdad? Yo estuve mirando aquí la foto y ella lloraba porque la palabra la estaba dándole pan y me alegro, no sé, esto solamente lo hace el Eterno. Gracias, amada. Yo lo había compartido este tema, pero con una visión distinta. Amén. Como le dije al principio, lo compartí tal como me habían enseñado. Yo te llamé, yo te escogí, yo te elegí, yo te formé desde el vientre de tu madre para que tú salieras acá, salieras allá, hicieras esto, aquello, para ungir, para esto. Pero estos días se dio, vamos a decir, la casualidad de que 2 o 3 personas me preguntaron, ¿y qué usted está haciendo ahora? Usted no se congrega, y ya usted no predica, usted no ora. Ay, yo quisiera que usted ore por mí, puedo ir a su casa. No, o sea, ellos me han visto en otras oportunidades, le he dicho que estudio raíces hebreas, que yo no camino, que yo no salgo y que no recibo personas en mi casa para hacerle oración, porque yo no soy bruja ni esotérica ni nada de eso. Y no les respondí a ninguna de las 3, me quedé callado. Eran 2 personas mayores y otra ya joven. Me quedé callada y le dije, tranquila, yo estoy estudiando Torah. Pero volví a reflexionar. Dije, yo es que nuestro Padre no nos está llamando a eso. Porque esas cosas lo único que hacen es engañar nuestra mente. Hacernos sentir que nosotras somos las que tenemos el poder y el poder es de nuestro Elohim. Por eso a veces en una pequeña conversación, en una charla. ¿Tenés los auriculares otra vez? Porque se escucha bajito para la grabación, ¿viste? A veces en una simple conversación, en una simple charla, nosotros logramos más que con una oración, poniendo la mano aquí, tirando al suelo. No. Las palabras que tienen más poder son las que dice la misma escritura, la palabra blanda, suave, dulce. Que todas tenemos que educar eso. En mi caso, que tengo esa voz como tan robusta, tengo que educar mi voz, ser más femenina, más dulce, más dócil. Porque nuestra mente está diseñada ¿para qué? Para recibir amor, para dar bendición. Entonces, nuestros amigos, como dicen en Dominicana, los rabacucos, que solamente ven la falda larga, la blusa larga, también pecan por ignorancia, porque juzgan. Ni esto me da santidad, ni la ropa, porque a veces podemos estar con el velo, pero tener un corazón lleno de maldad. Sí. Uno de los versos que decía, ellos, mis hijos, me provocan y tienen el corazón duro. Pero otra de las cosas que leímos muy fuerte es que muchas veces vamos a compartir la palabra, esta enseñanza, con personas que no nos van a escuchar.
pero que nuestro Padre nos envía para que en ellos exista una señal de que Él los llamó. Amén. Y cuando ellos no nos escuchan, tú te sientes mal, yo me siento mal, porque nosotros creemos, sabiendo que ellos eran hijos de corazón duro, que ellos van a obedecer porque yo lo digo. Y ahí vino Jonás. Jonás lleva el mensaje a un pueblo duro, que luego su corazón se pone blando. Porque el que tenía el corazón duro no era el pueblo, era Jonás. Entonces a veces el corazón duro no lo tienen las personas de alrededor de nosotras, sino que el corazón duro lo tienes tú. Y como tú tienes el corazón duro, como yo tengo el corazón duro, las personas de alrededor son, como le dicen, esto que usan los alfareros, como el cincel. Y esas personas que tú sientes que te hacen daño son ese martillo para quitarte las asperezas y hacer pieza de arte importante, hermosa y bella. Se te está entrecortando ¿Sí te llamaba? la voz. A ver ahí. Decía que nosotras somos una pieza de barro, y hay un cincel, y las personas de alrededor son como ese cincel, y nuestro abacados, ese martillo que usa esas personas para que nuestro carácter se alinee, se perfile, y para convertirnos en obras de arte. Cuando nosotros, que ya lo hemos hablado en el grupo, pero una de las cosas más difíciles de ser hijas y de estar en obediencia es el perdón, el reencontrarse con uno mismo, perdonarse y perdonar a todos. Porque ya no podemos borrar el pasado con un lápiz, pero sí podemos el presente eliminar el dolor. Porque el dolor lo único que hace es debilitarnos, alejarnos de nuestro abacados y poner una reja para el crecimiento. El dolor enferma tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Entonces esta noche ese es mi mensaje. Tenemos un llamado precioso de ser hijas, de ser obedientes. Somos escogidas, pero para nosotros lograr ese objetivo tenemos que construirnos, edificarnos y no andar, no andar de paso en paso, de aquí para allá como los arrasca. Seamos firmes, porque estos no son tiempos para nosotros brincar, ni andar de templo en templo, de sinagoga en sinagoga, de grupo en grupo. Se nos hace un sancocho de emociones, de conocimiento y de definir qué somos, porque necesitamos tener una identidad. Por eso es que dice que Yahshua es nuestra roca. Así que mis amadas, hasta aquí. Si alguna otra quiere opinar, Sandra, le acaba de entrar, nuestra amada. Sí, por favor. Shalom, amada. Shalom, acabé de llegar, por eso entré ahorita. Sí, amada. Que aquí esto es una ciudad, todo es lejos, todo, tremendo. Me toca duro, pero bueno, dándole gracias al abacados, porque es un proceso, igual hay que seguir avanzando. Amén. Así es. Ahora le quita el silencio al micrófono para que hable con nosotros. No te escuchamos, quítalo de nuevo, dale ahí sí. Ok. Bueno, mis hermanas, de este estudio que acabamos de escuchar de la hermana Rosemary, la verdad sí pega duro. A mí me pegó, ¿sí?
hay cosas que a pesar de nuestra vida, de nuestra relación con el Padre, de leer su palabra, de andar en sus caminos, pero siempre, bueno, en mi vida yo considero que sí es necesario, considero que a mí sí me hace mucha falta, tengo mucha necesidad del Padre, de escuchar su palabra, de compartirla. Y la verdad, hermanas, es muy edificador, todo lo que usted dijo, lo que comparten, a mí me ayuda muchísimo, me ayuda mucho. A pesar de que pertenezco y asisto a mi congregación, a mi quejilá, pero los estudios todo lo que comparten ustedes es de mucha ayuda para mí. La verdad, cada que les escucho me da mucha shalom, y también puedo llenarme de sus conocimientos, de lo que ustedes comparten. Toda Rabal Padre por ustedes, hermanas, porque es muy importante para mí lo que comparten, lo que escucho de ustedes. Toda Rabal por sus conocimientos y por lo que comparten. Toda Rabal Padre por ustedes. Sandra, que quería hablar, se cayó. Sandra quería hablar, vamos a ver si vuelve a entrar. Sí, ella la estaba... que nos conectó, yo le pido disculpas, desde la semana pasada he estado casi sin tiempo. Ahí está. Pero les debo ese tiempito. Aprovechemos que entró nuevamente, porfi. A ver si... Sí, Sandra, por favor. Te estamos esperando. Hola, shalom para todas. ¿Cómo están? Shalom. Bien. A la Yael le decía que cómo le habla Yahweh a uno directamente, ¿cierto? Sí. Yo le estaba comentando a ella sabe qué le había comentado yo y cómo el Padre enseguida me habla sin necesidad, simplemente ya me habló y hay que hacer las cosas correctamente, como debe ser. Y yo le doy gracias a toda Rabá para nuestro Abba, porque Él es el que permite esto, y gracias a Él, solamente a Él. Permiso, voy a así como aportar un poquito sobre Sandra, o lo que vos acabas de decir dentro de la enseñanza, que hay que mejorar a veces la forma de hablar, sino llenar de amor, ¿verdad? Yo ayer a Sandra creo que le hablé muy fuerte y después dije, bueno, Padre, pero fue algo que salió del alma, y todo a la luz de la palabra. Ella lo sabe, ella puede decirme si es mentira o es verdad, yo discúlpame, y eso va a doler, ¿me entendés? Pero, ¿qué debo mejorar? La tonada, o sea, la fuerza, la forma de hablar. Con lo que te comenté de Joana, que hoy no entró, que ella me hizo una pregunta a nivel SOT. Nivel SOT, todas saben, ¿no? Nivel SOT es los misterios, lo profundo. Entonces yo le doy la respuesta y ella quiere que yo haga el estudio. Yo digo, yo tuve que borrar el audio. ¿Sabe por qué? Porque mi hijo me hace siempre la observación, mamá, usted está enojada, pero yo la conozco, pero las otras personas no. Entonces borré el audio y cambié la actitud. Le dije lo mismo, pero cambié la actitud. Entonces esta enseñanza que hoy estás proporcionando a mí me tiene que tocar y mejorar ciertas circunstancias, porque es que mi idea, por ahí yo estoy hablando natural, estoy enseñando natural y ustedes se sienten así agredidas, ¿verdad? Y más cuando el estudio es profundo. Pero ¿sabes cuál es, Amara? Que es que a mí me gusta hacer reflexionar, ¿me entendés? Entonces yo te digo, ¿qué dice la palabra? ¿Viste? De pronto eso como que suena, a ver, léela.
Léela, a ver qué dice el capítulo 2 de algo. Léela, profundizala. ¿Qué estás entendiendo? ¿O qué? ¿Tú ves bajar a la nueva Jerusalén? ¿Cómo? Decime cómo la ves. Para yo. Entonces de pronto esa fuerza al hablar hay que mejorarla. Pero es parte como de la metodología y pedagogía que yo tengo. ¿Me entendés? Que la persona comience a analizar. Sí. Que la forma de hablar y los tonos van de acuerdo a la personalidad. Yo pongo mi ejemplo porque yo todos los días me tengo que refinar. Yo tengo una forma de contestar, hablo fuerte y entonces se nota grosero mi tono. Y a veces la gente pues lo malinterpreta, hasta los clientes a veces me dicen, ay, no me hable tan duro, tan fuerte. Porque yo sé que hablo recio y me lo dicen mis hijos, mi esposo. También sé que hablo duro. Hasta los oídos me ando checando para ver si tengo alguna sordera. Entonces sí, yo sé que uno tiene que adaptarse y mejorar. Pero a veces hay cosas que el tono de voz, en vez de que uno reflexione, que es lo que me pasa a mí, a veces hablo tan fuerte que entonces la gente se ofende en vez de aprender. Claro. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay que mejorar. Hay que mejorar. Pero eso nos cuesta. Y qué bueno cuando tienes un hijo que escucha y te dice detente. Qué lindo. Pero ¿escucharon quién fue que le dijo a la hermana Glody detente? Su hijo. Entonces nosotras, sus hijas, de la vaca 2, por eso yo le decía deténganse. Decía el salmista, Selah, porque nuestro Padre no habla a la carrera. Exacto. Yo tuve un día hoy que salí hasta de una provincia para otra, llegué, hice la cena y hice el estudio con un punto de vista diferente, como en 15 minutos. Yo les comento esto. No está bien que yo me tome tan poco tiempo. Tenía como 4 cosas para hablar. Tenía como una lluvia de ideas desde temprano en la mañana, pero tenía muchas cosas. Pero yo también me senté así, le dije, Aba, estoy como a la carrera. Y llegó esa palabra que me había dicho una señora que me llamó para saludarme y decirme que si yo no estaba predicando y orando. Y me llegó eso. Digo yo, tenemos un error en qué es lo que tenemos por llamado y por propósito. Y ya hablamos del propósito. El propósito dice que elegir el bien y hacer lo bueno, hacer lo correcto. Eso lo estudiamos también en Deuteronomio. Y me llegó eso así de la señora, porque yo no quería hablar de eso, del llamado. Yo tenía como otra cosa pautada. Mira vos. Pero así realmente me senté. Yo quería hablar era de Yitro, que ya la amada Glody lo había tocado en las Parachá. De Yitro, porque Yitro es un hombre que llama la atención, que a pesar de ser de otra religión, es un hombre lleno de sabiduría. Y Moisés no despreció su consejo. Y quería como abundar sobre eso. Eso era lo que yo tenía como en el transcurso de la tarde estructurado en mi mente. Pero cuando llegué a casa me detuve, me senté y dije, no, voy a hablar de esto. ¿Cuál es el llamado? Ser hijas, ser obedientes. Y hay que ser como Yitro, escuchar consejos, que no siempre va a venir de la vaca 2. A veces hay personas sabias a tu alrededor que tienen la sabiduría que ha puesto Elohim, aunque no estudien Torah, para darte a ti la herramienta que tú necesitas en ese momento. Así que consejo, aunque no sea una fuente de Torah, porque a veces decimos, ese no estudia Torah, yo no le voy a hacer caso. No, hay personas que te pueden dar consejos muy sabios, que no estudian Torah, pero ellos trabajan contigo. Y como yo siempre digo, hay alguien que te está mirando, que tú no lo sabes, y que un día te puede llamar
para decirte, no camines por ahí que te vas a caer, porque el vecino que está a tu lado, el que te ve todos los días y el que te puede dar un vaso de agua. Yo no te voy a pasar un vaso de agua, pero la vecina de Globis un día la puede ver con sed y le va a llevar un vasito de agua, o ella se lo puede pedir, pero yo no te lo puedo llevar porque no te lo puedo mandar por WhatsApp. No te va a refrescar lo que yo te mando por WhatsApp. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces a nuestro alrededor tenemos personas que nos están cuidando, enviadas por el mismo Abacados, y que si tú le muestras a ellos gratitud por el consejo, va a pasar lo mismo que pasó con Yitro. Dice que aceptó la fe de Moche. Así es. Entonces, mucho ojito con eso. Eso era lo que quería tratar y ya con eso finalizamos. Así que di lo que quería mi Abacados y di mi opinión también. Fari, ¿querés decir algo, Porque mi reina? era mi carne. Así que si alguna quiere hacer la oración para despedir. Quería saber no si la puedo Fari, hacer. perdón, si Fari Sí, quería dime. dar algún mensaje de lo poquito porque llegó tarde. Es que no alcancé de qué se trata. Ya. Estuvimos hablando del llamado, Fari, de que nuestro llamado es a ser hirientes, de que no podemos estar dando brincos de acá para allá, de grupo en grupo, sinagoga en sinagoga, templo en templo, o Keilah en Keilah. No podemos ser como la barrasca, ya vaya bien. Si nosotras no estamos edificadas, fundamentadas, no podemos estar ministrando, como dicen, orando, caminando, llevando la palabra. No. Si tú no estás preparada, cuando te hablo de preparada es que tú estés en que duchar en obediencia, que tú estés formada, que tu hogar esté formado, porque ¿de qué me sirve a mí predicarle al vecino cuando mis hijos no están educados? Entonces hablábamos de eso. Hablábamos de Jeremías, de Moche, de Ezequiel, de Jonás, que era terco. Bueno, a veces no es como uno quiere, pero a veces es necesario. Uno piensa de que las cosas pueden salir bien, pero en realidad no están bien. Por lo mucho que uno estudie, por lo mucho que esté en Kedushá, por lo mucho que uno esté en santidad, siempre va a haber un problema, siempre. Claro, mi amada, siempre va a haber una prueba porque estamos en reconstrucción, reestructuración, reedificación. Entonces le digo algo Sí. como testimonio que está sucediendo. Aquí en Medellín hay un moré, un hombre, mejor dicho, un hombre muy apartado, un hombre muy obediente, un hombre que el Abacados lo usa, es muy sabio para hablar, da un consejo sabio en la hora de problemas, siempre está ahí hablándote con sabiduría, siempre es un hombre muy obediente en esa parte. Pero resulta y pasa que él tenía 5 años que no veía, no, de 5 años, 10 años que no veía a su hijo. Estaba en otro país